Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Muy buenas, señores, y ahora vamos a hablar de arreglo de discos. Arreglo de disco, Augusto, ¿cómo así arreglo de disco? Bueno, señores, un arreglo de disco no es nada más y nada menos que yo poder disponer de varios discos y hacer que trabajen como si fuera una única unidad. Es decir, yo tomar al menos dos discos y hacer que trabajen como si fueran una única unidad de almacenamiento. Eso es un arreglo de disco. Y existen varios tipos de arreglo de disco y vamos a verlo. Oh, la diapositiva. Ya cambió. Ok, señores. Primero, definición de RAID. ¿Qué es un RAID? RAID significa Redundant Array of Independent Disk. Discúlpenme por mi inglés. Redundant Array of Independent Disks. O sea, arreglos de discos redundantes para nosotros poder salvaguardar nuestra información. Aquí dice que se utilizan para mejorar ¿el qué? La seguridad, la redundancia, capacidad y el rendimiento de los sistemas de almacenamiento. Seguridad, redundancia, capacidad y rendimiento. Seguridad. ¿Por qué seguridad? Vamos allá. La seguridad proviene de que con un arreglo de disco yo puedo agarrar y tomar dos discos y hacerlo que trabajen como si fueran un único disco o una única unidad. A eso se le llama arreglo 1. Es decir, yo tengo un disco que puedo agarrar y decir toda la información se va a copiar o se va a almacenar simultáneamente en los dos discos, de tal modo que si uno falla, tengo el otro disco. Entonces eso me da seguridad y me da redundancia de información. Pero ¿qué sucede? Que no me da capacidad. No me da capacidad. ¿Por qué? Porque tengo la información duplicada. Luego tú tienes otro tipo de arreglo que es el arreglo 0, que es donde yo tomo un disco, tomo otro disco, lo uno, lo dos, forman una única unidad y las capacidades de los dos discos puedo utilizarlas. Es decir, si un disco tiene un tamaño de 100 GB y otro 100 GB, puedo utilizarla. Eso me da ¿qué? Más capacidad. Y también me da más rendimiento porque puedo simultáneamente leer y escribir de ambos discos. Luego tengo otro tipo de arreglo que es el RAID 5. El RAID 5 es un disco que me permite a mí unir o disponer de muchos discos. Es decir, necesito al menos 3 discos. Puedo tener 3, 4, 5, 6 y hacer un arreglo tipo 5, el cual ese tipo de arreglo me permite tener una tolerancia a falla de que si se daña al menos un disco, bueno, pues entonces puedo continuar operando en un modo que se le llama degradado. Ese modo es el modo degradado, cuando estoy operando con ausencia de un disco. Entonces, vamos a ver en detalle cada uno de los arreglos. Estos son, señores, los arreglos más comunes. Son 3 tipos de arreglos. Y vamos a ver un poco más en detalle. Vamos a ver el RAID 0. Dice, distribuye los datos de manera equitativa entre 2 o más discos sin redundancia. Es decir, el RAID 0 es el arreglo que suma el almacenamiento de 2 discos. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo. 120 GB más 120 GB son 240 GB. Es decir, hacen una fusión. Hacen una fusión de los 2 discos para poder disponer del doble de almacenamiento. Una ventaja que tiene, mejor el rendimiento de escritura y lectura, ya que leo y escribo de los 2 discos al mismo tiempo. Por ende, el rendimiento es mejor. ¿Qué desventaja tiene? Que si uno de los discos falla, se pierde toda la información. Al menos un disco falla y se pierde toda la información. Eso es una gran desventaja. Yo de manera particular solo utilizo este tipo de arreglo para hacer laboratorios. Que sé que si se daña un disco, no pasa nada porque son laboratorios. Vamos ahora con el RAID 1, que se le llama mirroring. El RAID 1 duplica los datos en 2 o más discos. En este caso, coloco el mismo ejemplo, pero de 2 discos, donde se duplica la data. De tal modo que un disco de 120 y otro disco de 120 me da
lo mismo 120, porque la data está duplicada en los dos discos. Ventaja, alta disponibilidad. Si se me daña un disco, tengo otro. Fíjense aquí, ya que si un disco falla, los datos siguen estando disponibles en otro disco. Entonces tengo una alta disponibilidad y eso me da una seguridad al mismo tiempo. Desventaja, la capacidad total se reduce a la mitad, como lo hemos visto. O sea, tengo dos discos de 120, más sin embargo solo puedo usar 120 porque se reduce a la mitad, ya que se guarda la misma información en ambos discos. Esto es una desventaja que tiene, pero es muy importante este tipo de arreglo para el sistema operativo, señores. Se utiliza, es el más utilizado. Cuando se instala un servidor físico, normalmente se instala con dos discos, de tal modo de que si un disco falla, entonces tenemos otro disco que va a permitir que el sistema operativo suba o cargue nuevamente. Ya luego más adelante, cuando se reemplace el disco dañado, entonces ese disco nuevo se agrega o se atacha nuevamente al arreglo. Se reemplaza el disco dañado por un disco nuevo y volvemos a tener el arreglo en Mirror o RAID 1. Muy importante para la instalación de sistemas operativos este tipo de arreglo. Y es el arreglo que más se utiliza, uno de los que más se utiliza. Tenemos el RAID 5, Stripping with Parity. Ustedes dirán, Augusto, ¿qué tú me estás hablando? Vamos para allá, señores. El arreglo 5 permite que la información se distribuya de manera de paridad, de tal modo que si un disco se daña, al menos un disco se daña, el arreglo continúe trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos 5 discos y de esos 5 discos se reserva un espacio, un espacio considerable en todos los discos, de tal modo que se le llama paridad a ese cálculo que tiene que hacer el arreglo para poder distribuir la información de tal modo que si un disco se daña, la información pueda ser reconstruida y pueda seguir operando el arreglo. Entonces, por eso se le llama paridad. Entonces, vamos a leer un poco, dice descripción. Combina la distribución de datos con paridad, información redundante que permite reconstruir los datos en caso de fallo. Tal cual lo dice ahí, es información redundante que permite la reconstrucción en caso de que un disco falle. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Ofrece un equilibrio entre rendimiento, capacidad y seguridad. No ofrece seguridad, porque si un disco falla, podemos disponer de la información y se puede reconstruir sin ningún problema. Capacidad, permite que tengamos una capacidad considerable. ¿Por qué? Porque podemos agregar más discos y nos permite mayor capacidad. Y rendimiento, porque la información es accedida a través de múltiples discos y por tal razón el rendimiento es aún mayor. Puede continuar operando con un disco en fallo, que es lo que ya hemos comentado. Desventaja, la escritura es más lenta debido al cálculo de la paridad. Sí, como tiene que calcular la paridad para saber cómo distribuir la información en cada uno de los discos, pues la escritura es más lenta. Y la recuperación de datos puede ser lenta si un disco falla. Si un disco falla, la recuperación o la reconstrucción de esa información se vuelve más lenta. ¿Por qué? Porque tiene que reconstruir esa información ¿de qué? De la paridad o el mecanismo que utilizó el arreglo para poder redundar esa información en los diversos discos. Muy importante, señores. El arreglo 5 también se utiliza mucho. Y también con un arreglo 5 se puede instalar el sistema operativo. Se puede hacer un RAID 5 e instalar un sistema operativo en un RAID 5. Pero normalmente el RAID 5 se utiliza mayormente para hacer un arreglo donde tú vas a instalar tus aplicaciones, una base de datos, algún sistema y se hace sobre un RAID 5. Normalmente en los sistemas de virtualización también se utiliza mucho el arreglo de RAID 5 y en cajas o cabinas de almacenamiento también se utiliza el RAID 5. Pero dado a múltiples ventajas que ofrecen otros tipos de arreglo, también se utiliza otros arreglos más avanzados que dan aún más velocidad. Lo comento porque estos son los principales tipos de arreglo. RAID 1, RAID 0 y RAID 5. Y con esto, señores, hemos completado nuestra diapositiva. Les exhorto
que si tienen alguna duda, algo que yo no haya explicado correctamente, pueden indagar por ustedes mismos, pueden nutrirse un poquito más en internet. ChatGPT me ayuda mucho con muchas cosas y yo me apoyo en ChatGPT. Más adelante vamos a hacer práctica, para que lo tengamos presente, de cómo configurar arreglos de discos. Vamos a hacer práctica porque es importante que lo que hemos estudiado luego lo practiquemos. Entonces, señores, muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Dejen su like, denle me gusta, dejen sus comentarios y su aporte en Patreon, el que quiera apoyar el proyecto. Y nos vemos en una próxima. Y hasta luego.